A ver, ¿qué pensaríamos si toda esta calma que parece reinar en el mundo religioso fuera en realidad como la calma antes de la tormenta? Una tormenta sobre la libertad. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un texto que plantea justamente eso. Sostiene que las semillas de un conflicto así se plantaron hace siglos. Vamos a desentrañar juntos esta perspectiva, que es sin duda fascinante y muy controvertida. Para empezar, la fuente nos llama la atención sobre algo que quizás hemos percibido, una especie de calma, ¿no? Como una aparente paz en el mundo religioso moderno. Pero la gran pregunta es, ¿y si esta tranquilidad que vemos fuera en el fondo engañosa? Y aquí es donde se pone interesante, porque vemos un contraste que es, de verdad, impactante. El texto nos recuerda algo importante. En el pasado, para muchos protestantes, cualquier tipo de acercamiento a Roma se veía como una traición a Dios. El papado era algo digno de aborrecimiento, pero hoy la actitud es completamente distinta. Ahora se habla de conciliación, de concesiones, es como si se pensara que las diferencias al final ya no son para tanto. Entonces, ¿de dónde viene este cambio tan radical? Bueno, la perspectiva moderna, según la analiza la fuente, es que sería injusto juzgar a la iglesia de hoy por lo que pasó hace siglos. La idea es que la civilización nos ha cambiado a todos, que ya hemos superado esa supuesta época de oscuridad. Pero, ojo, el texto no se traga esta explicación así como así. De hecho, la desafía de frente. Argumenta que para entender lo que está pasando ahora, hay que mirar los principios que, en el fondo, nunca han cambiado. Veamos a qué se refiere exactamente. Y esta es la pregunta del millón que nos lanza el texto. ¿De verdad ha habido un cambio fundamental? ¿O es solo una capa de pintura por encima? La fuente insiste en que si uno rasca un poquito la superficie, los principios esenciales siguen ahí, intactos. La primera prueba que se presenta es la doctrina de la infalibilidad. Es decir, esta idea de que la Iglesia nunca erró ni errará jamás. Y fíjense, esta no es una idea antigua que quedó en el olvido. Al contrario, se reafirmó con todavía más fuerza en el siglo XIX. Se presenta como una evidencia de que hay un núcleo que simplemente no cambia. Pero la cosa no queda ahí, se va más allá, citando encíclicas papales que son, digamos, los documentos oficiales de un papa. Y una de ellas llega a calificar la libertad de conciencia como uno de los errores más pestilentes. Pensemos en esto por un momento. Un principio que hoy consideramos fundamental es descrito como una peste. Esto, según la fuente, revela una hostilidad de raíz hacia la libertad individual. Y con esto llegamos al corazón del argumento. La tolerancia solo existe por necesidad, no por convicción. La conclusión del texto es, francamente, escalofriante. Dice que si las cadenas de las leyes civiles se rompieran, la persecución del pasado volvería a surgir. ¿Por qué? Porque según esta visión, la naturaleza de la institución no ha cambiado en absoluto. Ahora, para que esto no se quede en pura teoría, el texto nos da un ejemplo histórico súper concreto de cómo se impuso a una doctrina, y es el caso del domingo como día de reposo. La progresión es fascinante. Todo empieza en el 321 con un edicto pagano de Constantino. Después, se le intenta buscar una justificación religiosa, aunque la fuente insiste en que no tiene base en las escrituras. Poco a poco la cosa se va poniendo más dura. Se imponen multas, azotes y se llega al extremo de inventar mandatos del cielo para forzar la obediencia. Y cuando la autoridad bíblica no alcanzaba, ¿a qué se recurría? Pues según el texto, a relatos de supuestos milagros y castigos divinos. Historias de manos que se paralizan, de pan que sangra. La fuente las califica directamente como invenciones supersticiosas, diseñadas con un único objetivo: meter miedo y santificar el domingo por la fuerza. Y es justo aquí donde el análisis da un giro sorprendente. El texto argumenta que este patrón histórico de imposición no es solo una cosa del pasado, es un modelo que, de acuerdo a una profecía, está a punto de repetirse en nuestros días. Y en el centro de esta profecía final, la fuente identifica a un actor que quizá no esperaríamos: los Estados Unidos. Lo representa con este símbolo del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y argumenta que esta nación, que se fundó sobre principios de libertad, va a terminar jugando un papel decisivo en su supresión. Ok. Entonces, ¿cómo sucedería todo esto? Según esta interpretación, la profecía describe un proceso como de 4 pasos. Primero, todo arranca cuando los protestantes en Estados Unidos presionan al Estado para que imponga la observancia del domingo. Al hacer esto, es como si, sin querer, le abrieran una puerta al papado para que recupere esa supremacía que había perdido. Tercero, el gobierno legisla a favor del domingo. Y finalmente, con ese acto, se sana la herida mortal, restaurando así el poder global de esta institución.
Y esto no sería un asunto local, para nada. La profecía, según se lee, predice una restauración de poder a escala mundial. Esa herida mortal que el texto interpreta como la caída del poder papal en 1798 sería sanada. Y el resultado, según la cita, es que toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. Y con todo este bagaje, con todo este contexto histórico y profético, el texto nos trae de vuelta de golpe al presente. Y lo hace con una advertencia muy directa. El argumento final es que esto no es una teoría para el futuro lejano. Está pasando ahora mismo, y de forma sigilosa. El texto señala cómo sus doctrinas ya están influyendo en las leyes, en las iglesias y en la mente de la gente, acumulando poder mientras el mundo parece mirar hacia otro lado. Y las consecuencias que plantea el texto son, al parecer, inevitables. Se acerca un tiempo de conflicto, un tiempo en el que la simple obediencia a la palabra de Dios, tal como la entiende esta fuente, será motivo de reproche y de persecución. Y así, este análisis nos deja con una pregunta bastante inquietante, que es la misma que plantea la fuente original. Más allá de las noticias de cada día, ¿qué fuerzas ocultas podrían estar dándole forma a nuestro futuro? El texto nos invita no solo a observar los eventos, sino a intentar entender el propósito que se esconde detrás de ellos. Y la respuesta, sugiere, podría cambiarlo todo.